Bienvenidos correlones, estamos en el nuevo circuito de derrapes de Fujimi Kaido. El día de hoy, un pequeño tutorial para ayudarte a entender cómo dominar el circuito y cómo dominar el coche. Voy a correr a bordo del Nissan 240 SX de Fórmula Drift de 1997. Y no le hice nada, no le hice ningún ajuste adicional. Lo estoy usando tal y como viene de fábrica y tiene suficiente potencia, suficiente manejo, todo lo necesario para que te puedas disfrutar este nuevo circuito haciendo derrapes espectaculares. Pero primero, lo básico, la apertura en la curva siempre es fundamental que anticipes en el minimapa el recorrido. Si no utilizas la línea de trazada como es mi caso. De acuerdo, siempre tienes que anticipar en el minimapa las curvas más cerradas, que son siempre las más peligrosas. Y no vas a necesitar gran desarrollo de velocidad. Al menos con este coche tienes que manejarte entre la segunda y tercera marcha de la caja de cambio. Más allá te estarías aventurando a un terreno difícil, porque mientras más desplazamiento, más difícil será controlar el coche. Así que lo más importante es sostener la aceleración. Si el coche se ahoga o pierde impulso, vas a perder el derrape y lo más probable es que el coche termine trompeando. Así que tienes que anticipar las curvas desde mucho antes de atacarlas para saber en qué ángulo vas a entrar. Siempre desde afuera hacia adentro del apex, como lo estás viendo en pantalla. Y mantener siempre regulado el acelerador desde lo más alto, desde lo más profundo del acelerador, es decir, la máxima potencia, hasta lo más mínimo, sobre todo cuando necesitas regular en la curva más cerrada, cuando el coche va lento y tienes que girar el ángulo, tienes que mover la dirección hacia el extremo contrario. Es allí donde tienes que estar más precavido de regular el acelerador con menos potencia. Y en la salida, más caballaje, más aceleración. Esa es la base del drift en Forza. A partir de allí es como tú sientas el coche. Es como tú te encuentres con el asfalto. ¿Qué tanta comodidad sientes a la hora de usar el vehículo, este o cualquiera de los que ya están disponibles en el concesionario? Aquí observa, me di contra la barda, contra el muro de contención y el coche inmediatamente perdió estabilidad y me fui en tronco. Así que entré demasiado cerca, no hice la apertura completa y pagué el precio, así que me pude recuperar. El único problema de darte piñas o golpearte es que en los puntos que vas acumulando se pierden. Así que eso es algo que tienes que tener en consideración si tu interés es marcar un récord de drift. La idea es hacer todo el recorrido sin interrupciones, sin parar de deslizarte. Eso sería lo ideal, pero es muy difícil. Se necesita mucha práctica y estoy seguro que muchos de ustedes lo van a lograr. Y yo también lo voy a intentar, pero siempre tienes que ir desde lo más básico hasta lo más pro. Recuerda que todo en la vida requiere tiempo, dedicación y práctica. La buena noticia es que es muy sencillo lograrlo. La técnica de derrape de Forza, gracias a las físicas del juego, de verdad que te facilitan una experiencia fenomenal, como lo puedes ver aquí en pantalla, que he tenido muy pocos accidentes, muy pocos roces y me lo pasé bomba. Disfruto muchísimo hacer el derrape. Yo estaba esperando la introducción del circuito pensando más en carreras de tracción, que eso también lo vamos a hacer. Pero luego de haber vivido la experiencia del derrape, del drift, me trajo buenos momentos, porque hace unos años en Forza Motorsport 4, si no me equivoco, mi cuñado y yo disfrutamos muchísimo este circuito probando cantidad de coches con modificaciones de alto poder. Y de hecho fue él el que aprendió primero la técnica de derrape y lo hacía desde la cabina, en primera persona. Y al verlo, mientras él hacía los deslizamientos y la forma como dominó el circuito, me motivó y me inspiró a aprender
Y cuando lo hice me sentí bomba, me sentí fenomenal. De hecho, nosotros compartíamos grabaciones en la Xbox 360 para ver cómo habíamos mejorado cada uno la técnica y cómo nos iba con qué coche, y la verdad es que es fenomenal. Así que me trajo recuerdos, y la verdad es que ahora con este nuevo sistema, con estos gráficos, las físicas en este juego se sienten mucho mejor, por supuesto, se siente más fidedigno y se siente más el feedback, y se siente más en el joystick con la vibración. También puedes tener una idea del control que estás teniendo en la aceleración en cada derrape, que eso también ayuda muchísimo. Y eso es algo que también tienes que tener en consideración. La vibración del joystick es muy importante para sentir el coche, para sentir la comunicación de las gomas con el asfalto, porque incluso cuando el coche está a punto de entrar en pérdida, se siente como un vacío en la vibración. Es como que de repente el coche, hay un momento de que la fricción es excesiva y se pierde sustento, y se siente en el joystick la forma como el coche de repente ¡pum! O sea, hay un vacío y te diste cuenta. Es decir, antes de que el coche entre en pérdida, ya lo sentiste en el joystick. Eso es algo que me parece impresionante. Yo no sé si todos se han dado cuenta de eso, y no sé qué tantos de ustedes han tenido la oportunidad de probar el drift. Mira que ahí me di otro tortazo por querer mover el ángulo con muchísima anticipación. Mira siempre el mapa, pero no te anticipes tanto. Es decir, tienes que hacerlo en un ángulo correcto, y con el tiempo y con la práctica lo vas a conseguir. Por cierto que hay dos etapas. Está el circuito completo, como lo estás viendo, que es el ascenso y el descenso de la montaña, y lo puedes hacer en retorno, lo puedes hacer a la inversa, y créeme que es más difícil. Esta para mí es la etapa más sencilla, porque subir haciendo derrapes es más fácil que bajar, porque cuando tú desciendes, y eso lo vas a ver ahorita a continuación, obviamente el desplazamiento cambia, pero por lo menos en esta etapa ya vas a ver lo que va a suceder, porque entonces se va a ensanchar la vía, pero es muy pronunciada la bajada, ¿no? Entonces eso también complica, tienes que ir frenando el coche. Aquí va a empezar el descenso de la montaña. Mira como ya mira la amplitud de la vía, ¿no? Ahí puedes explayarte un poco más, aprovechar un poco más el desplazamiento, pasas de segunda a tercera. Cuando quieres más desplazamiento, subes a tercera y pisas a fondo, y vas a ver inmediatamente como el coche responde y se desplaza, ¿no? Pero cuando necesitas recortar, anticipas, recortas a segunda para ayudarte con la caja de cambios a que recorte la aceleración, que recorte el coche, ¿ves? Como en este caso, y ahí controlas el ángulo, controlas el derrape. Cuando vayas a pisar el freno, tienen que ser toquecitos, no te puedes volver loco con el freno, porque si pisas el freno completamente a fondo, vas a entrar en pérdida, ¿ok? Tienes que ser una frenada muy sencilla, ¿ves? Allí me extralimité con la frenada para tratar de no irme tan fuerte contra el muro de contención. Entonces, toquecitos en los frenos, recortas en segunda, nunca en primera. No hace falta la primera marcha, pero tienes muchísimo torque, mucha potencia para disfrutar, así que no vale la pena que bajes a primera marcha, a no ser de que vayas a modificar tu propio vehículo de drift, que allí verás cómo lo vas a conseguir, que eso también lo vamos a hacer próximamente. Vamos a construir nuestros propios coches de derrapes. Y mira qué belleza de curva, mira qué deslizamiento tan largo y espectacular. Hay que tener cuidado en la salida siempre con los bordes, porque puedes arruinar el puntaje acumulado. En la entrada del puente, del túnel, perdón, también mira cómo se puede conseguir la transferencia y con una suavidad increíble. También recomiendo que si vas a hacer tus propias configuraciones de tuneo, también trates de realizar los ajustes de acuerdo a los coches que ya vienen preparados para drift, ¿ok? Te copias los valores, sobre todo con el tema de las barras y los muelles, esas cifras, cópialos como vienen y los utilizas en tus coches propios, es decir, en tus propias modificaciones. Más que todo para que puedas tener una idea de lo que es la inclinación
de las ruedas delanteras que influyen muchísimo en el control del derrape. Porque si no hay suficiente inclinación, entonces el coche no tiene suficiente sustento como para mantenerse en el derrape, en el deslizamiento, y entonces te va a costar mucho trabajo, sobre todo en los cambios. Mira, ahí me di otro tortazo, ahí me di otro golpe y tuve que retroceder y tal, y volví otra vez al ruedo, pero se las trae. Entonces, como te estaba diciendo, una de las cosas que también influye mucho para tener una idea de que si tus configuraciones de drift funcionan o no, son los cambios de peso o las transferencias en las curvas. Cuando tú pasas de un ángulo al siguiente, como en este caso, y aquí nuevamente, fíjate, este cambio tiene que ser suave y rápido, porque si no lo es, si no es lo suficientemente rápido, entonces tienes un problema en la configuración. Tienes que lograr que el coche sea ligero, que sea versátil, que responda al instante en el cambio de dirección, porque si no, el coche es demasiado pesado y se te va a complicar mucho en los cambios de dirección o las transferencias. Mira ahí, otro más. Y esto sucedió precisamente porque no le di suficiente potencia. Me faltó impulso, me faltó aceleración. Y aquí, lamentablemente, en este túnel largo es para disfrutártelo en grande, pero no me salió. Nuevamente por desconfianza. Con el tiempo y la práctica vamos a dominar el circuito, nos lo vamos a aprender todos y cada uno de los recovecos, las esquinas, las curvas, y cuando eso pase nos vamos a convertir todos en unos maestros del derrape. Pero ya sabes, empieza desde muy simple, y a medida que vayas avanzando, que ya le tengas confianza al coche, le tengas confianza al circuito, que te lo aprendas y eso, estoy seguro que ya ahí sí vas a poder hacer récords de puntajes impresionantes. Pero por ahora sí te recomiendo que vayas con tranquilidad, con suavidad. No necesitas gran desarrollo de velocidad, necesitas controlar la aceleración. Esa es la clave en este momento si eres amateur como yo. Aún así estoy muy satisfecho con esta primera experiencia, porque de hecho estoy acumulando 188.604 puntos de derrapes. Y llegamos al cierre, señores. ¿Qué les parece como primer recorrido? El aspecto del circuito, el nivel estético es impresionante. Estoy muy contento y estoy muy emocionado de esta incorporación que nos trae una nueva modalidad de juego. Pendientes con lo próximo, porque se vienen más sorpresas. Nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!